estaba pensando en estos días que hacía mucho rato que Nacional le renunció a eso de los puros criollos hace mucho tiempo y ha venido teniendo jugadores extranjeros, siempre ha tenido incluso diferentes países, como por legiones, ha traído un convito de argentinos, ha traído venezolanos. En estos días, así pensando en la nómina actual del equipo, ya Nacional otra vez como con puros jugadores colombianos, y era porque no estaba Cepelini entre los titulares. Después caí en la cuenta de que Cepelini también está, y pues es el único, ¿cierto? Y además con su segunda temporada acá en Nacional, la Nacional le ha ido bien con los uruguayos, pues históricamente. Y digamos que Cepelini también calzó o ha calzado bien en esas nóminas que ha entrado, y me puse a pensar además en los uruguayos que están actualmente en el fútbol colombiano, pero desde la dirección técnica, porque pues hasta hace poquito Alfredo Arias con Medellín, Perano que quedó subcampeón con Santa Fe. Pero y una presencia fuerte de uruguayos en Colombia, ¿no? Sí, y sí, lo que pasa, lo que me estaba cuestionando yo es que, o sea, que en el imaginario es que somos muy diferentes a lo nuestro, o sea, que la garra, que el juego rígido, y el colombiano es más de otra cosa, pero le han hecho un aporte muy importante a Nacional, pues cuando vino Santín, no el hijo, sino el papá. Sí, Sergio. Exacto, también pues quienes lo pudieron apreciar dicen que es un gran jugador. Y pues como le decía, lo de Cepelini pues también a mí no me disgusta, por ejemplo. Muy tremendo que un país como Uruguay, como que en proporción y en comparación con el resto de América Latina y de América del Sur, incluso por su tamaño, pues sea capaz de generar y tener generaciones de futbolistas tan buenos y que llegan siempre como a lugares tan destacados, siendo un país que en cuanto a población es casi que Medellín, pues, ¿cierto? Muy tremendo como la fuerza que han tenido, y las selecciones, que son selecciones que siempre están ahí y jugadores que siempre están ahí. Sí, eso, quedarse uno con que fuiste campeón del mundo en 1930, pues seguramente no dice mucho para este lado. Para ellos sí, ¿cierto? Para ellos es la historia. Es su historia, pero que con la constancia natural de los torneos internacionales haya sido protagonista con equipos como Peñarol, como Nacional, que exportes jugadores con esa misma población a todas partes del mundo, algunos muy exitosos, jugando en los mejores equipos del mundo. Sí tiene que haber algo particular porque, o sea, para nosotros es difícil entenderlo, pero ellos sí saben que existe, porque es el mismo sistema educativo, es la misma formación en educación física, son los mismos protocolos de base para iniciación deportiva, que van en la misma línea. Es decir, ellos saben cómo van, hacia dónde van y cuál es el proyecto que quieren crear. El problema también es pensar en ¿Pero son dónde. los mismos protocolos de qué? Del sistema de educación física para proyectar niños hacia deportes. ¿Pero los mismos de otro país o los mismos? No, los mismos de Uruguay. O sea, en Uruguay todos tienen la misma... Arrancan desde la misma... Sí, es la base formativa y de escuelas del deporte que van llevando a los niños a la práctica deportiva. Está todo estandarizado. Estandarizado. Pero es más fácil de estandarizar en un país. Debe ser, así pues pequeño, supone uno, pero tenés menos material para encontrarlo. Sí, los chinos estandarizaron. Sí, mira, 75 hay una cosa muy particular. Y es que si uno se empieza a comparar, uno dice, es que nosotros aquí tenemos, las regiones para nosotros es unas semillas de diferentes formas, colores, tamaños, que nos permiten tener atletas y deportistas que nos dan mejores cosas en un tema, o tenemos dificultades o deficiencias en el tema oxígeno en la sangre en otras áreas, o tenemos genes que nos facilitan que elásticamente podamos ser superiores allá. No, allá vos sabes que Uruguay es una pampa, donde realmente las condiciones o las regiones no te van ni a dar ni a restar en tu condición. La historia uruguaya termina además por consolidar un país muy particular, porque durante algún tiempo perteneció casi que a Brasil, y Argentina también se lo luchaba como territorio del Virreinato del Río de la Plata, etcétera, y termina por construirse. Es muy tremendo porque además
la constitución de Uruguay es la constitución de un estado tapón entre dos grandes países. Es como, aquí está Uruguay, aquí está Brasil y aquí está Argentina, y eso nos evita un enfrentamiento continuo. Y siempre se ha hablado de Uruguay como el estado tapón del sur. Sí. Pero también tiene una mezcla muy interesante para desarrollar futbolistas entonces. Sí, sí, pero mira que además termina por ser construido de esa idea de entre dos potencias que se van a enfrentar. Como casi siempre se habla de las tres grandes potencias suramericanas, México, Brasil y Argentina, y nace ahí como para pararlos a los dos y termina por consolidarse como uno de los estados modelos y ejemplos democráticos, a pesar por supuesto de su dictadura súper violenta en la misma época de las dictaduras. Pero siempre han tenido una tendencia de izquierda, ¿no? Sí, yo diría que, bueno, la más reciente sí se consolida con eso que se considera como el Frente Amplio y esta figura de Tabaré Vázquez y la figura por supuesto de Mujica, pero además es un país que democráticamente logra un asunto que es muy interesante y es unas transiciones pacíficas o por lo menos unitarias en el sentido nacional, en decir, pasamos de izquierda a derecha, pero no estamos criticando radicalmente a lo otro, poniendo el retrovisor, como decimos acá en Colombia, sino hágale, usted ya terminó, ahora nosotros, lo que os decía es que sea un país más pequeño, quizá eso le permita hacer esos tránsitos. Facilita y es más difícil de dividir también. Sí, se generarse esa grieta, como dicen en Argentina, o esa polarización, como decimos acá, por supuesto que existe. No estamos hablando pues de un estado ideal, pero hay un asunto de respeto de lo nacional y de lo público que es muy interesante y que se pone como ejemplo. Es decir, ahora, bueno, gobernó Mujica, después gobernó Tabaré, ambos del Frente Amplio, de izquierda, centro-izquierda. Y después llega que es la calle Pou, que es de derecha, que es quizá el gobernante de derecha más respetado en este momento en América del Sur y que logra hacer un mandato que ya va a terminar ahorita a finales del 27 de octubre hay elecciones, los mismos, centro derecha contra izquierda y casi que termina. Y bueno, al que le toque haga, hay cambios. En momentos donde las sociedades están tan polarizadas de decir, si gana yo no reconozco las elecciones, desde Trump hasta Argentina, hasta Brasil, a Colombia, pues eso no deja de solo ser reconozco si yo gano. Claro, y si pierdo es porque me robaron. A mí me acabo de acordar de una historia súper tesa que me pasó a mí en Montevideo. Cuéntanosla. Pero súper tesa. Cuéntanosla, por favor. Cuando Medellín fue sede de los Juegos Suramericanos de 2010, en ese momento se reunía la Organización Suramericana Deportiva en Montevideo, previo a esos juegos, como para analizar cómo se estaba preparando Medellín. Faltaban, no sé, 4 o 5 meses para el evento acá, en 2010. Entonces, yo trabajaba en Telemedellín en esa época y fuimos a hacer el cubrimiento porque obviamente Medellín tenía que hacer la exposición de cómo estaban los escenarios, de cómo se estaba organizando la logística, el tema hotelería, el tema del aeropuerto, las terminales y demás, porque además había un componente turístico importante porque son 15 días de competencia y cuando son 15 días las ciudades no solamente piensan en el tema deportivo, sino en componentes académicos, claro, ¿cierto? Sí, de ecológicos, de turismo, en fin. Y terminó una de las ponencias de cómo estaba. Tuvimos un break, un descanso en el hotel donde estaba, un hotel muy bonito en toda la plaza principal, no recuerdo el nombre. Y salimos a caminar hacia el Río de la Plata, ahí donde, ¿cómo se llamará eso? Un malecón muy bonito, sí, que hay ahí, la Rambla. Y estaba haciendo mucho frío, recuerdo, y había un vendedor de maní o algo, era como de maní o de habas o de alguna cosa, alguna almendra o algo así. Y cuando pasamos por ahí nos escuchó el señor y nos dijo, ¿ustedes de dónde son? Entonces le dijimos, nosotros somos colombianos. Y entonces de un momento a otro empezó a decir, me agrada mucho Colombia, me gusta la gente de Colombia, ¡viva Tiro Fijo! ¡Vivan las FARC! Es la gente que necesita un pueblo colombiano. Y claro, todos saliendo de, pues siempre lo hemos vivido, pues quienes hemos estado, pero en ese momento estamos saliendo de un tema de los 90, ¿cierto? Todavía muy estigmatizados y todavía en medio de un conflicto muy fuerte. Y para nosotros fue supremamente duro. Éramos 4 o 5 personas que estábamos ahí y realmente les digo una cosa, no supimos cómo reaccionar.
no supimos cómo reaccionar. Porque lo único que dijimos, usted no sabe lo que nosotros vivimos. Fue como lo único, pero nunca nadie... Sí, usted no sabe lo que nosotros vivimos y lo que nosotros... Pero es que usted... Pero no con una confrontación. No, eso. Como, tratando de pacificar, pues, ahí exactamente. Y fue como más de... Pues dejémoslo, que igual que... Pero también me quedé pensando... Pero mira que además pertenece a una época 2010-2011 donde había un aumento muy fuerte. Por supuesto que ahí la izquierda más radical en el poder en América Latina, lo que era el ALBA, ¿cierto? La Alianza Latinoamericana Bolivariana para las Américas, encabezada por Chávez, por Correa y por Evo, pero el centro era Chávez, pues no es que reivindicaran, por supuesto, la lucha armada, incluso Chávez lo dijo, no es momento de la lucha armada, etcétera, pero sí había discursos donde Chávez mismo decía, yo respeto su lucha, ¿cierto? Y eso es un momento de época, es una época, es un discurso de época, ¿cierto? Y creo que eso estuvo influenciado mucho por un momento particular donde la izquierda tenía como mucha fuerza, que eso después ayudaría a que ellos fueran mediadores en el proceso de paz, etcétera, etcétera, pero sí impacta mucho la forma en la que se había construido una narrativa de la lucha de izquierda como una lucha todavía válida. En el caso de la lucha armada, que bueno, pues una locura, después eso va a pasar, por supuesto, a otro tema, pero creo que también habla un poquito de la época, de lo que significaba. Siendo, sin embargo, por el otro lado, Mujica, un personaje que fue muy claro respecto a esas posiciones de la izquierda más extrema, de decir, ustedes van para otro lado, pues eso no tiene ningún sentido. Sí, era como que existían... En esa época, lo que a mí me parece que eran como dos triángulos de izquierda en América Latina. Uno era Correa, Evo y Chávez, y el otro era un poco Bachelet en Chile, Mujica y Lula. Un poquito más de centro-izquierda. Bueno, y ahí se movían a veces de un lado para otro Néstor y Cristina Kirchner, pero eran dos posiciones muy distintas. Pero el discurso, bueno, ahí Colombia estaba solo en el ambiente latinoamericano, que era Uribe. Por eso Chávez en un discurso muy fuerte dice es que Colombia es la Israel de América Latina, ¿cierto? Como que está solo, rodeado de... Qué fuerte pero el peso tan teso, creo que ahí Uruguay, pero en los tránsitos que hacen de los otros gobiernos, pues muestran como un estatus democrático que en otros países no se ven. ¿Será que en esa, pues como en esa narrativa que absorbe ese pequeño pueblo en medio de grandes países... pues sí, de esa izquierda, de esa resistencia, eso es lo que les ha forjado también ese carácter? Pues yo vuelvo a lo que les decía al principio, es que de dónde sale ese carácter del jugador uruguayo que siendo tan poquitos, como que con los elegibles se ganaron ese... No, y siguen siendo una... Claro, incluso ahora con la renovación, porque ahora pues sabemos que el equipo ahora se está renovando como selección. Ellos ganan la Copa América... 2012, no me acuerdo qué Copa América, reciente, y siguen siendo, pues, son protagonistas siempre. Y en los mundiales se meten en semifinalistas en 2010, en fin, o sea, pues, siguen siendo... Pues, el partido de Suárez metiendo la mano. Me quedé pensando en qué Copa fue esa. La Copa América que ganó Uruguay puede haber sido la 2011, a mí se me va el año pues en este momento, pero puede haber sido la de 2011. Entonces... Pero ellos siguen siendo protagonistas. Ellos no son pues un invitados de piedra en los mundiales ni nada. Pues son más protagonistas que nosotros. No, y el tema del juego aéreo lo tienen esa es una cosa real, es preparada, es trabajada. Si en esto somos fuertes, desarrollémosla a un punto en el que realmente seamos y nos convirtamos en un peligro para los que juguemos. Y tiene jugadores queridos a pesar de, porque mira, por ejemplo, lo que sucedió con Suárez en el Mundial del 2010, con toda la polémica, y recientemente dice no va más con la selección, anuncia su retiro, y es a nivel mundial unas reacciones de tristeza porque se va un gran goleador del fútbol mundial, no es del fútbol uruguayo. Entonces, y genera, y uno, pues yo por lo menos recuerdo a Recoba, a Francesco, o sea, recuerdo una cantidad de jugadores uruguayos que yo digo, o sea, lo que nos han dado en la historia reciente también es muy importante. Entonces, sí, me quedo con que el uruguayo le aporta al fútbol y en este caso pues, le ha aportado también al fútbol colombiano. Y mucho. Sí. O sea, son centenares de jugadores los que han venido por acá. ¿Ustedes sabían que un uruguayo jugó en Selección Colombia? No. Sí, se llama Nelson Silva Pacheco.
y jugó en una selección porque no conocía mucho de esa selección. En 1975 fuimos subcampeones de Copa América. Sí. ¿Sí o qué? Y yo realmente no he mirado mucho esa selección. Sabía que era la selección del Caimán Sánchez y que han hablado mucho de esa selección. Jugó 3 partidos, se nacionalizó. Él llegó a Nacional en el 70. Pasó por Cúcuta. Llega al Junior, donde tuvo su mejor despliegue. Nelson Silva Pacheco. Fue goleador del fútbol colombiano con 36 goles en el 73. Y ahí le piden el gobierno de Misael Pastrana, ese 74, pide la nacionalidad colombiana, se la dan y lo llama el Caimán Sánchez a ser parte de esa selección Colombia. Entonces yo me puse a pensar, ¿y ahora pues qué hizo? Realmente jugó 3 partidos, uno como titular, los otros entró. Pero más allá de eso es que hayamos tenido un jugador de esas, pues un jugador delantero goleador, de las características de él particulares, entendiendo que nosotros éramos los veloces, los rápidos, que así nos entendían, los encaradores, ¿cierto? Y él era cabeceador de disparo de media distancia. Pero además viendo los resultados de esa selección Colombia, impresionante. Estuvimos en ese grupo con Ecuador y con Paraguay, le ganamos. El formato era diferente. Claro, el formato eran muy 3 parecido grupos de 3. a las eliminatorias. ¿Ya cómo era eso? Sí. Eran 3 grupos de 3 y clasificaban los primeros de esos. Y en semifinales tenían que enfrentarse contra Uruguay, que era el campeón vigente. O sea, Uruguay se evitaba la fase de grupos y le toca a Colombia contra Uruguay. Entonces quedaban en el otro lado Perú y Brasil. Perú le gana a Brasil el partido quedan igualados y quedan igualados en puntos porque juegan en semifinales. Perú y Brasil quedan igualados en puntos y en diferencia de gol y tiene que ser por sorteo, una moneda. Le da la clasificación a Perú a la final. Una locura. Y Colombia contra Uruguay. Colombia le gana a Uruguay aquí en Bogotá 2-0 y pierde en Uruguay 1-0 y clasificamos a la final para jugar contra Perú. Y le ganamos a Perú en el partido de ida 1-0 en Bogotá y perdemos en Lima 2-0. Pero para la final se tenía presupuestado que si había victoria de equipo a equipo, tenía que jugarse un tercer partido. Y vamos a jugar el tercer partido en Venezuela y perdemos 1-0. Y pues viendo los resultados de ese torneo, Colombia le gana a Paraguay y Ecuador de ida y vuelta. Era un equipo impresionante. Ganarle a Uruguay los 2 partidos a Uruguay, que era el campeón de América. Y venir a darle cara aquí a Perú, ganarle el primer partido y se nos fue la volqueta al río en el final ahí. Y estaba Nelson Silva Pacheco, jugador uruguayo, en el 75. O sea, pero hay unos vínculos ahí como que no, por supuesto se habla mucho más de jugadores de otros países, pero Uruguay atraviesa y hay una presencia ahí colombiana en Colombia importante, pues como que no escucha uno tradicionalmente que haya jugadores uruguayos y mira que hay una historia. Hay muchísimos. Y hay una cosa que aparte de los delanteros que hemos tenido volantes, sobre todo de recuperación, hemos tenido una debilidad importante por los arqueros. ¿Sí o no? Uh-huh. Burgues en Millonarios, Barbat en Medellín, estuvo recientemente en el Cali Hernández, ¿se acuerdan? Hernández, campeón con el Cali hace poquito. Pues puchica, se me van varios. A Berbia, el actual arquero de Junior, Mele, que es selección uruguaya además. Claro. Además, ahora, el anterior arquero de Junior, que ahora es director técnico. Claro. Se me va a ver. Claro, increíble, pues que se me vaya. Viera. Si usted viera cuando yo me acordaba de las cosas. Pero Viera fue el que tuvo el atentado, ¿cierto? El que tuvo el... No, Viera el de Junior, no. O sea, que ahora es técnico de Real Cartagena. ¿Sí? Pero hay mira, y bueno, el tema de arqueros siempre han sido destacados los arqueros uruguayos por ser buenos arqueros y tener una presencia ahí. Viconis. Sí, hay una cantidad importante, pues, y yo creo que incluso pues de algunos jugadores, pocos, pero han pasado buenos jugadores también por el fútbol colombiano y digamos los técnicos que incluso pues encabezados por Comesaña, ¿cierto? Sí. Que es uruguayo, más colombiano que uruguayo, pero digamos que trae todas esas enseñanzas pues, desde algún tiempo y se las dejó aquí en Colombia. Yo creo que sí hay un vínculo muy grande entre porque además políticamente es una relación, Colombia y Uruguay no es una relación que uno diga una de las relaciones más estrechas. Alexis Viera, perdón. El del atentado, sí.
No es como una relación que uno diga, claro, es como la relación con Argentina o la relación... Son relaciones que se mantienen como con una estabilidad y es un país relativamente tranquilo. Ahora, con el tema de Venezuela, pues se ha convertido como en un vocero muy particular, muy crítico, absolutamente crítico de lo que está pasando en Venezuela con Maduro. En la OEA, el embajador ha sido como el más contundente en dar los discursos de decir lo que está pasando en Venezuela es una aberración, que no es normal como unos postulados tan fuertes ahí con el asunto político. Es como su tradición, es la calma democrática y política. Que no lo reflejan en la cancha. No son tranquilos. Mucha pato. Sí, ellos son temperamentales. Dan más pata a los paraguayos, ¿no? Me quedo ahí como...